Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el momento en el que estén viendo este video. A petición de un compañero, voy a hacer un video de hidrostática de empuje de superficies curvas. Tal vez este video salga antes que el de manómetros. Entonces, pues eso, vamos a lo que nos compete. Yo creo que la mejor manera para entender este tema es directamente pasar a un ejemplo. Debido a que la teoría es muy sencilla, la teoría es la misma que aplicamos en superficies planas, pero con la diferencia de que ahora el empuje tiene una componente vertical, tiene más componentes. Y esto se simplifica a dos componentes que son la vertical y la horizontal. Luego esto se puede simplificar a una resultante. Pero bueno, vamos a empezar con este ejercicio que estamos viendo en pantalla. Ok, ya aquí podemos ver el ejercicio que nos dice determina el empuje sobre la compuerta curva AB. Vamos a ver un ejemplo así como este que estoy planteando y además vamos a ver otro ejemplo, pero con una curva que sería, por ejemplo, algo así, en este tipo de forma, porque este es diferente. Hagan de cuenta que el agua está aquí y entonces el empuje de la curva sale en esta dirección. Pero en este caso, como tenemos el agua así, el empuje va hacia abajo. Esta es la resultante del empuje. Pero el empuje está compuesto por tiene dos componentes. Vamos a hacer lo mejor es hacer los dibujos representativos antes. Primero, nos pide pues la resultante, que es el empuje, ¿no? Ok, entonces vamos a hacer un pequeño diagrama de las fuerzas que están actuando en esta curva. El diagrama va a ser el siguiente. En esta curva están actuando varias fuerzas. Primero, la fuerza de la superficie, la fuerza que está actuando sobre la curva, que es la fuerza B, le vamos a decir fuerza vertical, más el propio peso de la curva, esas son las verticales. Ahora falta la fuerza de la hidrostática, que la hidrostática va a actuar así, porque si se dan cuenta en el dibujo, el triángulo que vamos a representar de hidrostática es esta. ¿Okay? Esta es la fuerza que representamos luego cuando son superficies planas, que va así. En este caso, pues como es curva, se tiene que usar esa fuerza que es la fuerza hidrostática. Y ya eso es todo. Se supone que ahora, en esta curva, para resistir todas esas fuerzas, deben de haber dos resultantes, que son la fuerza Y y la fuerza X. Esto es para mantener el equilibrio en este diagrama. ¿Ok? Ahora tenemos que pasar a describir cuánto vale cada fuerza. Vamos a empezar por la FB. Para analizar cuánto vale FB, hay que saber la cantidad de agua que hay sobre la curva. Analizamos el cuadro que se ve aquí. Este cuadro es un área, pero no nos está dando cuál es la profundidad, o sea, cuánto vale la distancia de acá del agua que está soportando la curva. Ok, no nos está dando el volumen del agua. Entonces, cuando no nos den el volumen o el ancho de la curva, nosotros tenemos que suponer que vale 1 metro. Entonces,
Ahora hay que sacar el valor de esta área por 1 metro para sacar el volumen. Primero, la altura ya no la están dando, es de 4 metros. Y la anchura es de 2 metros por el radio. Entonces podemos concluir que el volumen de FB va a ser, y eso nos va a dar como resultado. Ahora, para obtener la fuerza B, hay que multiplicar el volumen por el peso específico del líquido que estamos analizando. En este caso, el líquido que estamos analizando es agua. Entonces, FB va a ser igual, y ahora sustituimos los valores. Entonces obtenemos que el valor de FB vale 78.480 newtons. Ahora pasamos con el FB-FW, que es el propio peso del agua. Y es lo mismo, hay que calcular el volumen primero, el volumen del agua. Este está un poco más complicado, porque ahora si se dan cuenta el área ya no es un cuadrado, es un semicírculo. Es realmente lo que vamos a sacar es el área de un círculo. Y el área de un círculo lo vamos a dividir entre 1/4. Entonces, primero, calculamos el área. Esta va a ser la forma de sacar el área. Ya que si nos dieron el radio de 2 metros, lo sustituimos dentro de la fórmula. Ahora resolvemos. Y ahora, para ser más exactos, el área de este semicírculo va a ser igual a pi. Ahora el volumen. Ya teniendo el área, simplemente multiplicamos área, que es pi, por 1 metro. Y esto nos va a dar que el volumen es... Y por último, multiplicamos para obtener FW, multiplicamos el volumen por el peso específico del agua. Sustituimos los datos y nos queda este es el resultado final. Ok, ya sacamos esas dos fuerzas y ahora la última que nos falta es la fuerza hidrostática. Si recordamos cómo se calcula la fuerza hidrostática es por la fórmula del empuje. Entonces la fórmula para calcular la fuerza hidrostática es la presión por el área de contacto. En este caso tenemos que sacar primero el valor de la presión. Y la presión se calcula con el peso específico del agua por la altura al centro de gravedad de la área de contacto. Vamos a hacer un dibujo representativo. Y como podemos ver en la imagen, tenemos que calcular dónde se va a colocar el centro geométrico de la figura. En este caso, como la área de contacto es un cuadrado, sabemos que siempre se va a aplicar en el centro del cuadrado. Entonces nuestra resultante va a estar justo en el centro de esta área. Entonces, si sabemos que en el centro del área está colocada la fuerza del empuje, tenemos que calcular la mitad del cuadrado, que es 1 metro, más los 4 metros de la altura del triángulo, de lo que queda del triángulo. Se suman y son 5 metros, entonces esa es la altura de HCG. Volvemos a la fórmula de la fuerza H y sustituimos los valores. Después resolvemos y obtenemos el valor de la presión. Ahora con el valor de la presión lo multiplicamos por el área de contacto, que vamos a ver cuánto vale el área de contacto. El área de contacto habíamos quedado que tenía una longitud de 1 metro por los 2 metros, entonces tiene 2 metros cuadrados el área de contacto. Ahora resolvemos la fórmula de la fuerza hidrostática y nos da este resultado. Entonces, ya con este resultado
podemos hacer una suma de vectores para obtener la resultante, que es el empuje total. Esta suma se va a hacer sumando las componentes X, las componentes horizontales más las componentes verticales, y se hace el teorema de Pitágoras. Sumando los valores anteriormente obtenidos, que son el 78.000 y el 30.000, que son las horizontales, las verticales, más la horizontal, que aquí la tengo, hacemos la sumatoria de fuerzas XY y nos da estos resultados. Ahora con estos resultados hacemos teorema de Pitágoras. Sumamos el vector vertical más el vector vertical, el cuadrado del vector vertical más el cuadrado del vector horizontal, y los sumamos y les sacamos raíz, como vemos a continuación. Resolvemos esto y nos da como resultado final que el empuje es de 146.866.9051 newtons. Este es el valor ya del empuje final. Ahora, hay veces en las que nos piden sacar el punto por donde pasan estas fuerzas, y pues estas fuerzas siempre pasan por el punto, vamos a ver, por este punto. De ahí surgen todas las fuerzas, pero lo que pasa es que esta fuerza puede estar hacia acá, más hacia abajo, o dependiendo de cómo se coloquen. Y creo que piden, déjenme lo checo. Ya lo revisé y lo que pasa es que a veces sí pide la línea de acción, pero normalmente en los exámenes que él ha puesto no pone el punto o la línea por donde pasa esta fuerza, este empuje, porque pues es un desarrollo de estática, se puede desarrollar mediante estática. Se hace un cálculo de fuerzas, un equilibrio de la resultante que obtuvimos aquí, de la resultante, y las componentes Fx, Fy se colocan a la distancia en la que le corresponde cada una, y se hace una sumatoria de momentos para calcular en dónde se colocan las fuerzas, a qué distancia, para que el diagrama quede en equilibrio. Eso es lo que se hace. Para calcular, por ejemplo, la fuerza, donde se coloca la fuerza hidrostática, se hace lo mismo que hacíamos en el de superficies planas, que es calcular un HCP. Y para la fuerza B, por ejemplo, la FB, esa se pone justo en el centro de la columna de agua. Entonces esa es a la mitad. Y el caso de la FW es se hacía por, creo que eran momentos de inercia, que se calculaba el centro geométrico de un semicírculo. O sea, es bastante complicado, así que yo diría que normalmente no lo pide el ejercicio, así que pues no lo voy a explicar en este video. Ya si quieren que lo explique, esto da para otro video completo, así que ahí me lo piden. Entonces nos quedamos que este es el resultado. Yo les dije que les iba a explicar otro ejercicio. Si se los voy a explicar, es el siguiente. Vamos a explicarlo con esta imagen. Yo voy a poner un dato, porque aquí el ejercicio que busqué en internet no me dio el dato del radio. El radio va a medir 1 metro, ¿no? 1 metro. Y con esto ya podemos hacer el ejercicio, nada más con esos dos datos de las alturas, y ya se puede hacer el ejercicio. Entonces, primero, para este tipo de curvas, la resultante sale disparada en esta dirección. ¿Ok? Entonces, hay que suponer que hay una fuerza de agua empujando hacia acá, hacia allá. Porque aquí lo que está pasando es lo siguiente. Si yo hago un dibujo, un diagrama de las fuerzas que están pasando en este ejercicio, son
las fuerzas que están actuando en ese diagrama solo son simplemente la fuerza B, que es la fuerza del peso del agua que está por encima de la curva, y la hidrostática. Pero ustedes dirán, pues aquí la FB lo que representaba era la fuerza del agua que está sobre la curva. Y en este caso no hay agua sobre la curva, ¿no? Bueno, lo que pasa es que la presión en este caso funciona diferente. Como el agua tiene una columna de agua atrás de la curva, se puede decir así, en vez de que el agua empuje hacia abajo, ahora va a estar empujando hacia arriba. O sea, hagan de cuenta que como la presión en este punto, la presión en este punto también está en este punto, en este punto, en este punto, en este punto y en este punto, lo que hace la presión es, no importa si está hacia abajo, hacia arriba o qué, pero el agua está en contacto de esta superficie, la presión empuja, es lo que hace, por eso lo conocemos como presión, porque pues empuja, ¿no? Empuja a la superficie. Entonces, como esta es una superficie, el agua que está ocasionando una presión en este lado, está generando un empuje aquí, un empuje vertical. Entonces, eso es lo que tenemos que calcular con FB, el empuje vertical debido a la presión del agua que está del otro lado de la curva. Entonces, para calcular esa presión es sencillo. Hay que suponer que sobre la curva hay agua. O sea, sobre esta curva hay agua. Hay que suponer eso. Y hay que calcular el volumen de esa agua. Y eso va a ser nuestra FB, que va a estar apuntando hacia arriba. Entonces, primero es fácil calcular la de este rectángulo, porque es lo siguiente. Este volumen es fácil, ¿no? Porque simplemente multiplicamos la altura del cuadrado por la longitud, que es el radio que tenemos aquí, 1 metro, por la profundidad, que como no nos las dieron, decimos que es 1 metro, y nos da 1.5 metros cuadrados. Pero para esta pequeña área que tenemos aquí, va a estar un poquito más complicado. Bueno, podemos decir que esto es un cuadrado, ¿no? Vamos a suponer que tenemos el círculo completo primero. Círculo completo, que va a ser este. En este círculo, dentro, justo en el borde, tenemos un cuadrado, que es este. No es exacto. Entonces, primero hay que calcular el área de todo este círculo, y luego calcular cuánto es el valor de este cuarto de círculo. Ok, cuánto mide esto. Y finalmente hay que restar el valor del área total del cubo menos la del semicírculo que acabamos de sacar. Vamos a hacerlo matemáticamente primero. Vamos a calcular, y ahora con esta área del semicírculo calculamos el área del cuadrado. Nos queda que el área del cuadrado es de 1 metro cuadrado. Entonces ahora el área de la parte sobrante nos va a salir cuando restemos el área del cuadrado menos el área del semicírculo. Y nos da como resultado final que el área es esta. Entonces, ahora, para calcular el área total aquí, bueno, nada más simplemente para calcular el volumen total, nada más calculamos ahora el volumen este volumen, y se lo sumamos al del rectángulo, que realmente este volumen es el mismo que el área, porque nada más se multiplica por 1 metro, que es la longitud, y nos da lo mismo. Ahora estos dos volúmenes se suman y nos dan el volumen total. El volumen total finalmente nos queda que es esto. Y ahora con este volumen total sí podemos calcular el peso del agua. Este volumen lo multiplicamos por el peso específico del agua
y nos debe de dar la fuerza B. Sustituimos los valores, resolvemos esto y ya obtenemos el valor que teníamos. Hacemos lo mismo que habíamos hecho en el anterior, buscamos el centro geométrico del cuadrado, nos damos cuenta que es en el centro, y si si la altura total del cuadrado es 1 metro, el centro está a 0.5 metros. Por lo cual, para calcular la presión, tendríamos que multiplicar el peso específico del agua por la altura, que es de 2 metros. Sustituimos, resolvemos esto, con este valor lo multiplicamos por el área de contacto, que el área de contacto sería 1 metro cuadrado, porque aquí también tenemos 1 metro de longitud. Sustituimos los valores y nos queda. Y ya este es el resultado final de la fuerza hidrostática. Ahora, por último, para hacer el cálculo del empuje, hacemos la sumatoria en forma vectorial. Me voy a saltar todo el proceso para darles directamente ya el resultado final, pero pues es lo mismo que hicimos aquí de sumar las fuerzas X, las fuerzas Y sumar esas dos fuerzas elevadas al cuadrado, sacarle raíz y eso nos da el empuje. Y aquí está el resultado final. Ya tal vez pude haberme equivocado en algún valor, no sé, ahí sería cuestión de que chequen, pero esto fue lo que me dio al final. Y ya, eso es todo por esta parte del tema. Espero que les haya ayudado, estudien mucho, échenle ganas, ustedes pueden, ánimo.